Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta Aleluya, mis hermanos. Seguimos nuestra serie de predicaciones que se titula El Pacto de Sal. Hemos dicho que la palabra de Dios da un mandamiento muy serio, que todo sacrificio que se ofrece a Jehová debe de ser ¿qué? Salado. Salado. Ningún sacrificio sin sal es válido. Ningún sacrificio sin sal es válido. Y hemos visto lo qué significa este pacto de sal. ¿Por qué Dios no quiere sacrificios sin sal? Hemos visto que sal representa nuestra confianza en Jehová, y es algo muy importante que cuando ofrecemos algo a Dios es porque confiamos que Él es fiel. Amén. Entonces, domingo pasado también estábamos estudiando el significado de pacto. Y ese significado de pacto, que es la palabra hebrea, brit o berit completa. Entonces, ¿qué significa? Una alianza, un acuerdo, ¿qué más? Un convenio, pacto entre dos o más partes, donde cumplimiento de pacto depende de responsabilidad de cada parte, cumplir su responsabilidad, cumplir su parte. Entonces, es muy, muy importante, hermanos, que recordamos esto. El pacto siempre es un convenio, un acuerdo, una alianza donde tú dices, tú haces esto, yo digo eso. Por ejemplo, un pacto matrimonial, esposo debe de obedecer a Cristo y la esposa al esposo, tanto como él obedece. ¿Y lo que no? No. ¿Estamos de acuerdo? Eso es lo que dice la palabra, ¿no? Porque en lo que esposo obedece a Cristo, esposa obedece al esposo. Si el esposo inclina a la esposa a las cosas contrarias a la palabra de Dios, allí tú ya tienes que decidir a quién vas a obedecer, a Dios o al hombre. Es algo muy, muy importante. Por eso, por ejemplo, en las cuestiones de bautismo, cuando una esposa acepta a Mesías y quiere comprometerse con Dios, pero el esposo dice no, la esposa de todos modos, ¿qué hace? Se bautiza en obediencia a Dios. Cuando el esposo dice, vamos a pintar casa de verde, pero la esposa dice de rojo, y surge un conflicto, entonces, ¿qué mejor hacer? De verde, porque no importa. En casos que no son espirituales, que no perjudican la fe, mejor ceder y obedecer. Amén. Pero en los asuntos que tratan de salvación del alma, de caminar con Dios, allí todo se mide con la palabra de Dios. ¿Estamos bien hasta aquí? Muy bien. Entonces, mis hermanos, la palabra brit, la palabra pacto, se usó primera vez, decimos, en el caso de quién. En la historia de quién. De Noé, cuando Dios hizo un pacto con Noé, donde Noé tuvo que actuar, hacer cosas ridículas. Prácticamente en su generación eran cosas completamente ridículas, porque Dios le dijo, construye un barco. El barco
para barco, ese barco se construyen cerca de ¿qué? Del mar, de agua. Entonces, Dios dice, va a llover. Ni hay mar, ni hay agua, ni lluvia. ¿Y qué dice? Y Noé, solo porque confió en Jehová, ¿qué hizo? Dice, todo lo que Jehová le mandó. Es algo muy importante. Aunque tú pareces ridículo en los ojos de tu generación, haz lo que dice Jehová por única razón, porque sabes que el que dice siempre tiene razón. Allí no se aplica ni lógica, ni se aplica razonamiento humano, allí se aplica solamente confianza en la fidelidad de Jehová. Luego Noé tuvo que juntar alimentos para animales. ¿Qué animales? No hay animales, pero no habían animales, pero ¿qué tuvo que hacer Noé? Obedecer confiando que ¿qué va a pasar? ¿Fue Noé a cachar los conejos al bosque? ¿Qué sucedió? Dios los trajo al arca, pero antes o después que Noé juntó la comida. Después el pacto se hace válido con la obediencia. En el momento cuando no hay fidelidad, recuerda, hablamos domingo pasado de pacto matrimonial, que el pacto matrimonial es válido hasta la muerte nos separa cuando los dos son fieles. Único que interrumpe o anula el pacto, ¿qué es? Infidelidad. Infidelidad. Entonces, cuando hay infidelidad, cuando uno de los dos empieza a traer tercera persona a la relación, o tercera, cuarta, quinta, décima, ¿el pacto es válido? No. Pero ¿se puede revalidar el pacto? ¿Con qué? Con arrepentimiento, porque el sacrificio ya está hecho, la sangre está derramada. Si hay arrepentimiento, ahí puede haber perdón. Pero mientras hay infidelidad, ya no hay dos que son una carne, porque ya son 3, 4, 5 o más. ¿Estamos bien hasta aquí? Es algo repasamos del domingo pasado, es muy importante. Entonces está la palabra pacto. Y hoy les prometí que íbamos a estudiar un poquito más sobre el pacto. Importante que que Noé hizo todo lo que Dios le pidió. ¿Y qué hizo Dios? Todo lo que prometió. Por eso vino segundo pacto con Noé, que ya no tuvo condiciones. El pacto de arcoíris. Cada vez cuando vemos el arcoíris, es el recordatorio que Dios jamás va a borrar la humanidad de la tierra con la inundación. Sí, hay inundaciones locales, pero jamás va a haber una inundación sobre toda la tierra. Y solo porque Noé obedeció a Jehová, en él Dios hizo pacto con toda la humanidad. Por eso hoy cuando vemos el arcoíris, sabemos que es pacto conmigo, porque yo soy parte de la humanidad. Amén. Y rapidito recordar que el pacto salado o pacto del sal se usa en 3 ocasiones en la Biblia. Primero, donde dice que todos israelitas, ¿cuántos son israelitas aquí? Amén. ¿Y dónde está su pasaporte israelí? Porque la palabra de Dios dice que no todo israelita es hijo de Abraham y no todo hijo es israelita. ¿Quiénes son verdaderos israelitas? Los que están en Mesías, practicando los mandamientos de Jehová. Estos son hijos de fe. Y eso vamos a ver hoy. Porque no estamos hablando de israelí político, el que existe hoy y da ciudadanía con los pasaportes. Dice el libro de Filipenses capítulo 3, 20 y 21, apúntanlo, no lo abren.
dice que nuestra ciudadanía ya está sellada en el cielo. Esto es nuestra. Eso no significa que vamos a vivir en el cielo. Y de eso vamos a hablar, porque eternidad no va a estar en el cielo. Eso es mitología griega. Pero la ciudadanía está sellada en el cielo para que nosotros podamos estar parte del pueblo de fe. ¿Estamos bien hasta aquí? Entonces, primero, con todo israelita, que todo sacrificio debe de ser salado. Segundo, era con todo levita, que sacrificio era salado, porque Dios ha prometido proveer para cada persona que ha dedicado a servir a Jehová. El tribu de Leví fue apartado para servir a Jehová. Ellos no podían tener ni bienes, ni negocios, ni herencia, no tenían nada. Su herencia era Jehová y su parte era Jehová. Y ese principio bíblico hoy se aplica a todos los que siguen el camino de levita. Los que han decidido servir a Jehová rechazando lo de esa tierra, también Jehová es su parte y su bendición y su herencia. Bendito sea el nombre de Jehová. Y tercera mención del pacto es con David, pacto de sal, que dice jamás va a faltar el rey sobre el trono de David. Y estamos esperando a nuestro Mesías, que llega y sentará en Jerusalén en el trono y reinará 1000 años en esta tierra, y luego cuando descenderá a Nueva Jerusalén, Él va a reinar también para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy vamos a estudiar un poquito más sobre el pacto, sobre esa alianza o acuerdo, y vamos a ir al libro de Génesis capítulo 15, eso va a ser nuestro pasaje principal, y vamos a hablar del pacto eterno. El pacto cual fue sellado por Jehová, con Jehová mismo. Y eso es lo que vamos a ver. ¿Por qué podemos confiar en el pacto de Abraham? ¿Por qué podemos confiar en este pacto que Dios no lo va a cancelar? ¿Por qué tú y yo podemos depositar nuestra vida en las manos de Jehová? Y eso es lo que vamos a ver en Génesis capítulo 15. Vamos, ¿ya lo tienen? Vamos a leer desde principio, versos por versos. Entonces, después de estas cosas, ¿cuáles son cosas aquí? Estas cosas están en el capítulo anterior, que Abraham está liberando a Lot, y luego está dando diezmo a Melquisedec, su encuentro con el rey, con el mismo Mesías, donde, fíjense, donde Abraham se entrega todo, tiene su comunión personal con el Padre en Cristo, en Melquisedec, Rey de Gloria, Rey de Salem, perdón. ¿Por qué? Porque ¿quién recuerda que Melquisedec le ofreció? Pan y vino. ¿Y quién ofrece pan y vino? Yo soy pan. El Shabbat estábamos recordando la muerte de nuestro Mesías con el pan y vino. Siempre han sido atributos de Mesías. De Mesías. Entonces, después de que Abraham tiene su comunión íntima con Mesías, con Hijo de Dios, con el ungido, después de estas cosas, mira que viene. Es algo muy importante, que después de estas cosas. ¿Y qué hizo Melquisedec, por cierto? Al final, lo bendijo. Él recibe la bendición de Jehová. Y si ustedes recuerdan qué significa bendecir, hacerse es bajar lo inaccesible a tu nivel y dártelo. Y eso es lo que hace Mesías. ¿Sabían ustedes que todo inaccesible del cielo se hace accesible para nosotros solamente a través de Mesías? Dice la palabra de Dios, no hay otro nombre dado a los hombres que el nombre de Jehová manifestado en el Salvador.
en el Mesías. Entonces, Él le da bendición, trae cosas inaccesibles y le entrega a Abraham. Y después, inmediatamente después de estas cosas, aquí vemos, mira qué sucede. Dice, vino la palabra de Jehová a Abraham en visión. ¿De quién vino palabra? De Jehová. Muchas veces nosotros, Dios nos habla, pero no escuchamos porque no tenemos comunión con Él. Que no tomamos pan, no comemos pan y no tomamos vino. No le damos importancia de la comunión personal. Porque no se trata de pan y de vino como tal, se trata de lo que presentan. Y lo que presentan es nuestro pasado redimido, nuestro futuro establecido, presente establecido y nuestro futuro que viene juntamente con Él. Entonces, viene la palabra de Jehová en visión diciendo, no temas, Abraham, yo soy tu escudo. Hoy hermana Rosalía lo leyó en su poema varias veces porque en su vida experimentó qué significa tener un escudo. Cuando destructor viene para devorarte, para toda flecha de enemigo está dirigida a destruir tu fe, a ponerte en el suelo y Dios se pone enfrente. Y Dios te pone enfrente para salvarte, para protegerte, para darte vida. Entonces dice, no temas, yo soy tu escudo. Eso significa que donde sea que te vas, yo voy contigo y no solo adelante, porque el escudo se mueve. Sí, a todos lados donde hay peligro. Entonces yo voy adelante, pero también te voy a estar protegiendo por todos lados. Y dice, y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué es galardón? Recompensa, premio. Es lo que tú ganas al final de algo, terminando algo bien, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿de qué tamaño va a ser su galardón? ¿Grande? ¿Grande? Sobremanera. ¿Qué es sobremanera? Que está fuera de ordinario. Eso es sobremanera. Algo que está completamente de tamaño tal vez no imaginable. Muchas veces nosotros queremos nuestra recompensa y quedamos con migajas que recibimos, nos agarramos y no sabemos que si vamos más allá a entregar a Dios, Dios nos va a recompensar mucho más. Queremos la paz de Jehová. No queremos tantito reposo, queremos reposo de Jehová. Protege nuestra alma en los momentos más difíciles que pueden existir. Y respondió Abraham. ¿Qué hizo Abraham? Respondió. Cuando Dios te habla y te pide y te dice algo, ¿qué hay que hacer? Responder. Es interesante. Muchas veces nosotros escuchamos a Dios, pero no le respondemos. Cuando el ángel de Jehová apareció a Miriam, a María, cuando le dijo eso sucederá, ¿qué dijo ella? ¿Quedó callada? Respondió, que sea hecha tu voluntad. Cuando Dios habló a Samuel, ¿qué dijo Samuel? Aquí está tu siervo. ¿Qué es lo que quieres? Es muy importante que cuando Jehová te habla, que quitas tu mirada de cosas que en este momento haces. Quita tu mirada, quita tus manos y concéntrate en el que te habla, porque muchas veces estás tan ocupado en cosas de esta vida allí construyendo de barro o construyendo de arena o lo que sea, que Dios te habla y tú estás muy ocupado y luego dices, ay, ¿por qué no tengo paz en mi corazón? Por una razón, porque preferiste lo temporal a la voz de Jehová. Entonces, cuando Jehová habla, hay que responder. Entonces, mira qué interesante que dice Abraham.
Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? ¿Cuál era la preocupación de Abraham? Descendencia. Entonces, cuando Dios le dice, tu recompensa, galardón va a ser sublime en tamaño, sobremanera de tamaño, pues para Abraham no hubo en ese momento nada más grande que su deseo de tener descendencia. Entonces, pero pensando en descendencia, ¿en qué él pensaba? En un hijo, solo uno, Señor, para que yo le entregue mi descendencia, mi herencia. Eso es lo que estaba. ¿Era de sobremanera? ¿Era de sobremanera lo que quería Abraham? Claro que no. Él quería un hijo para luego tener un nieto y con eso estaba contento, para que se quita vergüenza de Sara, para que se entrega la herencia y etc. Nada más. Nada más. Muchas veces Dios nos habla y dice, yo te voy a dar algo tan grande de sobremanera. Y tú dices, con un buen trabajito. Yo recuerdo a mi prima en Ucrania hace muchos años, se le nació un hijo con parálisis cerebral. Entonces, mi tía, la que era la hermana de mi mamá, la que era primera que llegó a fe en toda nuestra familia, llegó un evangelista a la ciudad de Norvegia y ella dice, lo voy a llevar a mi nieto para que oren allí por su sanidad, para que oren por su sanidad. Y el niño ya tenía, no recuerdo, creo que 4 o 5, ya era más grandecito. Entonces ella estaba escuchando la palabra, el hermano estuvo predicando, y cuando él llamó a la gente a salir adelante para oración, ella tenía mucha necesidad con ese nieto que cuidaba. Y dice, lo agarró en los brazos y ella era una mujer chiquita, pero el niño ya era grandecito. Y dice, yo estaba corriendo delante y decía, Señor, sáname por al menos la mitad de su cuerpo. ¿Y qué creen que pasó? Dios le sanó la mitad de su cuerpo. El niño, después de ese evento, la mitad de su cuerpo fue sana y la mitad quedó paralizada. Muchas veces Dios dice, yo quiero bendecirte sobremanera, pero tú estás tan enfocado en algo que está limitado por tu mente y por tu necesidad instantánea que no permites que Dios haga su voluntad, que no permites que Dios se manifiesta de sobremanera. No podemos limitar a Dios. Por eso cuando oramos, sí pedimos, pero decimos, Señor, pero haz tu voluntad, porque tu voluntad es perfecta. Yo estaba platicando con Dios y lo estoy orando y orando como que tratando con también llevar mi corazón en acuerdo, y le dijo Dios, yo quiero que mi mamá viva muchos años, la quiero tener siempre, pero le dije, solo si tú sabes que ella va a vivir en gozo, que ella va a disfrutar la vida hasta ahí que viva. Si ella ya no va a disfrutar la vida por enfermedades, por limitaciones, Señor, te pido que hagas tu voluntad y que ella va a la casa para disfrutar para siempre. Ustedes no saben cuánto me cuesta una oración así. Y esta vez cuando me despedía de mi mamá, me senté enfrente de ella y le dije, mam, ¿está disfrutando usted la vida? Y me dice, sí. ¿Quiere usted seguir viviendo? Me dice, sí. Por favor, haz de su parte todo para seguir disfrutando
y para estar en buena salud, lo que depende de usted. Por favor, diario quiero que de aquí salga a caminar, pasa esta distancia y regresa a su casa orando. Y lo hace, le regalé el reloj donde ella cuenta sus pasos. Y cuando le hablo diario me dice, hoy caminé tantos pasos. Y le dije, porque yo quiero que usted sepa, que yo quiero que usted viva muchos años, pero solo si los está disfrutando, solo si está dando fruto a Jehová, porque la palabra de Dios dice que los que confían en Jehová hasta en vejez van a ser fructíferos. Y yo le dije, mamá, pero también yo le dije a Jehová que en el momento que usted ya no va a disfrutar esta vida, que la lleva a su casa. Es algo tan importante, hermanos, que entendamos que no somos limitados con esa cajita que tenemos de 120, 30, 40, ¿cuántos años? 80, se vive por limitaciones que ponemos en nuestro cuerpo, porque destruimos mucho nuestro cuerpo por malos hábitos, por no vivir en el orden de Dios. Pero la palabra de Dios dice que no podemos estar tan enfocados solo en nuestro deseo momentáneo. Y yo sé que muchos padres ha hablado con una hermana recién y le dije, hermana, ya dejan a ir a su mamá, porque ya está tan dolida de esta vida, ya no puede vivir, ya está cayendo todo el tiempo, trauma tras trauma, tiene 90 y más años, y los hijos allí manteniendo con fuerzas. Y yo le dije, por favor, hermana, póngate enfrente de su mamá. Dice, y mi mamá ya quiere ir a la casa. Yo dije, es que hermana, póngase enfrente de su mamá y dile, Jehová, la soltamos en tus manos y déjanla tener a fuerzas. Porque es nuestro egoísmo, porque no entendemos que la vida es eterna. No entendemos que el Hijo de Dios, un Hijo de Dios, cuando muere va al gozo de Jehová, a la paz de Jehová, y los mantenemos sufriendo, les retenemos. Tenemos que un poquito mirar más allá de nuestra mirada, de nuestra necesidad temporal. ¿Sí estamos bien hasta aquí, mis hermanos? Entonces, mira, Abraham aquí está limitado con su deseo, es que lo quiero tanto. Mi sobrino, que ya ahorita tiene 7 años, pero ya está un poquito más maduro, se llama Sasha él. Entonces, le gustaba mucho hacer, pero le gusta hacer con las manos, muy práctico. Entonces, empezó a pintar a bicicleta, robó una pintura de su papá cuando tenía 5 años y empezó a pintar. Y su papá le quitó, mi sobrino, es mi sobrino nieto, hijo de mi sobrino. Y le dice, y su papá dice, Sasha, una vez más y te voy a golpear y voy a darte duro. Y dice, regreso y él está pintando la bicicleta. Y dice, Sasha, te dije que te voy a dar duro. Dice, pero lo quería pintar tanto. Y no le importa que su deseo le ganó el temor de su castigo. Eso es lo que muchas veces nos domina, dice, pasiones que viven en miembros nuestros, destruyen en nosotros ese deseo de servir a Dios, lo apaga. Por eso dice, piden pero no reciben, porque piden para sus deseos. Y fíjense cómo interesante, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Entonces, qué interesante, ¿no? Abraham derramó, soltó todo a Dios, pero lo hizo con persona correcta. Y su condición de su corazón estuvo dispuesto. ¿Por qué? Porque comió pan y bebió el vino. Tuvo su comunión con Dios y recibió la bendición. Es muy importante.
Entonces, luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Bendito sea el nombre del Señor. Libro de Gálatas capítulo 3, versículo 16 dice, ahora bien, las promesas fueron hechas a Abraham y a su descendencia. No dice a las descendencias, como refiriéndose a muchas, sino más bien a una y a tu descendencia, es decir, Mesías, Cristo Jesús, Señor nuestro. Tu galardón va a ser grande sobremanera. Muchas veces estamos pensando en algo que nos limita, que todo nuestro ser está enfocado en algo para tenerlo, pero a veces no llega porque Dios quiere que nuestra entrada, que nuestras manos llegan mucho más allá que solo abrazar a un hijo, que solo abrazar uno. Dios quiere que expander tus manos y a veces por eso tenemos que soltar algunas cosas que pudiéramos haber tenido y disfrutado en este momento. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? El dolor de querer abrazar el uno. ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Pero ¿sabes qué? En ese momento puedes abrazar mucho más. Mucho más. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso, si es uno o es mucho, abrázalo en temor de Jehová. Y Dios nos bendiga en esto. Amén. Gloria a Dios. Entonces, según Génesis y Gálatas, estamos viendo que Jehová le promete a Abraham tanto descendencia terrenal, un hijo, como descendencia mesiánica en este momento. En este momento le dice terrenal que vas a tener un hijo, es físico, pero en él vas a tener descendencia mesiánica, que es universal, es para todos. Y luego dice versículo 5 todavía y dice, lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Entonces, no solo descendencia terrenal, no solo descendencia mesiánica, pero también descendencia celestial de calidad y cuando lo digo celestial, estamos hablando de los nacidos de nuevo, los que se hacen parte del pueblo de fe, el pueblo de fe, pueblo de Israel. Muchos de nosotros luchamos con el concepto de Israel porque lo medimos con Israel político que existe hoy. Y si nuestra parte tenemos que bendecir el pueblo político o geográfico que existe hoy, pero siempre recordamos que el verdadero Israel es mucho más que el pueblo demográfico y político que existe hoy. Son todos los que, o somos todos como estrellas esparcidos sobre la faz de la tierra por fe que tuvo nuestro padre Abraham. Bendito sea el nombre de Jehová. Aleluya. La descendencia terrenal son los hijos físicos de Abraham. La descendencia mesiánica, podemos decir, es Isaac y a través de él, Mesías. La descendencia celestial son todos los hijos espirituales de Abraham, de cuales nosotros también somos injertados en el pueblo de la fe. Los que tienen la misma fe de Abraham, como se ve en el siguiente versículo. Pero vamos a ver Romanos 9, 6, 8 para entender un poquito más este concepto. Romanos 9, 6 al 8. Dice el apóstol Pablo así, pero no es que la palabra de Jehová haya fallado,
Muchos dicen, no sirvió Antiguo Testamento, falló la ley, por eso Cristo la clavó en la cruz y ya no sirve. No, dice apóstol Pablo, no es que la palabra de Jehová haya fallado. Y escuchan aquí bien, porque no todos los descendientes de Israel son Israel. No todos los que traen pasaporte de Israel son Israel. Ni son todos hijos por ser descendientes de Abraham, sino que por Isaac será llamada tu descendencia. Esto es, no son los hijos de la carne los que son hijos de Dios, sino que los hijos de la promesa son considerados como descendientes. ¿Y quién es la promesa? Yeshua, claro. El que vino a través del hijo de la promesa que se llama Isaac o Isaac. Entonces, yo creo que no puede ser más claro que está dicho aquí. No todos los verdadero Israel, los que son israelitas, los que traen pasaporte de Israel o los que dicen somos judíos, en los ojos de Dios eso no cuenta. ¿Qué cuenta en los ojos de Dios? Si descendencia de Abraham está en ellos. ¿Quién es descendencia? Mesías. Si están en Mesías y si Mesías están en ellos. Estos, dice, son verdadero Israel. Ahora, cuando les pregunto, ¿y dónde está su pasaporte? Pueden decir, está el sello de Jehová, está en mí. El Mesías, hijo de Dios, hijo de promesa, me hizo ser parte de Israel verdadero. ¿Estamos bien hasta aquí para que no confundamos? Muy bien. Entonces, estamos en Génesis 15, versículo 6. ¿Cansados? Versículo 6 dice, mira cuál era ahora la respuesta de Abraham. Abraham le presentó su deseo, quiero un hijo y no me importa más lo que me puedes dar. Sí era su necesidad. Pero como era dispuesto, Dios le dije, te voy a dar mucho más. Te voy a dar tanta descendencia. Tú pides solo un hijo. Pero sí te lo voy a dar. Pero en él te voy a dar muchos hijos en la tierra y muchos hijos de fe, los que van a ser injertados. ¡Qué bendición! Dios siempre da mucho más que uno espera. Amén. Mucho más. Nada más que lo tenemos que saber disfrutar, porque luego no lo disfrutamos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Yo les decía, recuerdo cuando falleció mi papá en 2014, y yo decía a mi mamá, porque mi mamá como mi papá siempre era dominante en la casa, él decidía qué se va a hacer, cuándo va a hacer, qué se va a comprar, cuándo se va a comprar. Mi papá era el verdadero jefe de la casa, bendita sea su memoria. Entonces, y sí, mi mamá era muy limitada por decisiones que ella pudo tomar, pero dentro sí siempre andaba muy rebelde. Y eso lo vimos ahorita, todo salió a la luz. Pero cuando él fue, mi mamá como que no supo qué hacer con su vida. Porque si mi papá decía, levantamos, se levantaban, acostaban, se acostaron. Vamos allá, iban allá, vamos a plantar, se plantaba, vamos a cosechar, se cosechaba. Y ahora sin mi papá, mi mamá como que, ¿y ahora qué hago? Entonces ella tuvo que empezar a juntar su vida alrededor de Dios, no alrededor de mi papá. ¿Sí me explico? Ella siempre ha sido una mujer muy temerosa de Dios, pero ella estaba muy limitada por decisiones que pudo tomar y se acomodó mucho. Entonces, cuando mi papá se fue, se le hizo más fácil que las decisiones empezamos a tomar nosotros. Y nosotros cometimos ese error como hijos, que empezamos a tomar decisiones por ella que no nos correspondían. Hicimos varios errores, los que si fuera ahora ya no los hubiéramos hecho. Para eso es gracia de Dios, gloria a Dios que Dios nos cubre con su gracia.
Pero ella tuvo que aprender, ahora son 5 años, que ya está en la eternidad mi papá, ella tuvo que aprender, tomar decisiones, centrar su vida en Dios. Y mi hermana Anita también sabe por qué lo estoy diciendo, porque también es algo muy ahorita de parte del Señor, centrar su vida en Dios. Cuando pierdes a alguien o algo, mis hermanos, la única forma es centrarnos en Dios. Y así nuestra vida se va a estar recuperando en perfecta paz. Shalom. Cuando nada me hace falta, nada tengo perdido, porque aquí está la vida y aquí está Dios y voy a vivirla, porque va a ser vida completa. Dios tiene propósito para esta etapa de vida. Amén. Entonces, entonces, ¿cómo responde Abraham? Fíjense, es muy importante, dice versículo 6, y creyó a Jehová. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios le dijo eso? Creyó. Y dice, ¿y qué hizo Dios con esa fe? Le fue contada por justicia. ¿Recuerdan que el pacto se basa en confianza mutua? ¿Recuerdan? Entonces, Dios le dice, dice Abraham, es que quiero un hijo. Y Dios dice, te lo daré, pero te daré mucho más. Te daré este hijo que quieres, y en él, en este hijo, te daré tanto a un Salvador para todo el mundo, como todos los hijos que se van a nacer a través de este hijo físicos, pero también te daré los que a través de ese Salvador van a convertirse en tus hijos. Acuerdo mutuo. Entonces, ¿Dios le pidió algo en este momento? No, solo le dio una promesa. ¿Y qué hace Abraham? Le cree. Nada más. Le cree. ¿Y qué hace Dios? Lo cuenta esta fe como justicia. Él vio en él esta fe y la vio como justicia. Eso es lo que significa. Y ahorita vamos a estudiar que la palabra hebrea traducida como creyó es la palabra emin o gemin, la que significa no solamente creyó, pero significa confió y significa, y escucha nuestra palabra favorita, esperó. ¿Cómo nos gusta esperar? Nos encanta. Como decía un evangelista famoso mundial, dice, no me digan que en el cielo las calles van a ser de oro, yo quiero mi hora aquí y ahora. Y lo dijo en serio, no de broma, no es de broma. Así somos, aquí y ahora. Y a veces hasta tronamos los dedos a la cara de Jehová, que Dios tenga misericordia de nosotros. Pero dice, él esperó en Jehová. Esperó. Él le creyó. Él confió que Dios va a cumplir su parte. Y esperó para que la cumpla. Amén. Bendito es el nombre del Señor. Dios lo respetó esta fe y ese tiempo de espera y la contó como justicia. Tal vez tú has perdido algo valioso, alguien valioso en tu vida. Y en medio de pérdida, ¿saben? Nosotros podemos tomar dos decisiones muy importantes. O podemos apegarse a lo que ya no tenemos. Y eso dice la palabra, vamos a perder nuestra alma porque vamos a angustiarla y hacerla morir. O vamos a esperar. Y Dios viéndonos en medio de tristeza, de lucha, de peligros, de todo lo que vivimos, Dios ve
tu esperanza. Tal vez tu esposo dice palabras ofensivas o tu esposa te está burlando o tus hijos te están burlando porque tú tienes fe, pero tú esperas en Jehová y dices, yo sé en quien ha creído. Y Dios ve que tú estás esperando y dice, esto es justicia en mis ojos. Esto es una mujer justa, la que se levanta de la tumba de su hijo, la que se levanta del lado de cama de un hijo enfermo, de padre enfermo, de esposo enfermo, y dice, Jehová, no voy a ir, no voy a destruir mi vida juntamente con lo que ya no tengo, pero voy a esperar la recompensa, la que me dices. Entonces Dios está viendo en ti esta recompensa. Dios está viendo en ti esta esperanza y dice, esto es justicia en mis ojos. Esto te cuento por justicia. Gloria a Dios. Por eso el mundo nos burla como al Noé, porque parecemos tontos cuando los levantamos de lo imposible solo por una razón, que sabemos que llegará día. Él va a cumplir la promesa. Y que llegará el día y Él me levantará de la ceniza y pondrá mi pie sobre la roca. Decía David, sobre la roca que es más alta que yo. Y Él ve en ti esta esperanza y dice, esto es justicia en mis ojos. Abraham creyó a Jehová y Dios le contó esto por la justicia. Segunda de Timoteo 2:12 dice, si perseveramos, ¿sí qué? También reinaremos con Él. Wow. ¿No es el pacto más hermoso? Si perseveramos, si esperamos como esperó Abraham, reinaremos juntamente con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Segunda de Timoteo 1, 13 al 14, dice, retén la norma de las sanas palabras que has oído de mí. Retén, permanezca, dice, que has oído de mí en la fe y el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu de santidad que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Guárdalo, reténlo, permanezca, espera en Jehová mi alma. Otra vez te lo digo, espera. Tal vez no has obtenido lo que querías obtener. Tal vez viviste la vida y dices, no tengo nada. Pero dice la palabra de Dios, el que tiene el Hijo, lo tiene todo. El que obtuvo el Hijo, obtuvo la vida y vida en abundancia. Y no importa lo que no pudiste tener aquí. Tal vez pudiste tener esta casa más bonita, o tal vez el hombre con más dinero, o tal vez un trabajo más, pero dice la palabra de Dios, ¿de qué sirve el hombre ganar todo el mundo, pero perder su alma? Escoge la parte mejor, escoge lo mejor, como en su tiempo lo escogió Miriam, la hermana de Marta. Dijo, ella escogió la parte mejor, la parte que no se pierda. Abraham puso su confianza en Jehová y por eso también confió en su palabra. Es lo que hace nosotros ser partícipes del pacto de sal. Esta es la sal, la confianza que Dios va a cumplir lo prometido y actuar como que ya lo ha hecho. Porque si Él dice que lo iba a hacer, significa que ya lo hizo. Por eso dice, nosotros vemos invisible como al visible. Porque esto es su palabra y es su naturaleza. Es imposible creer en Dios
sin confiar en la escritura que ha sido revelada, inspirada por Él. La palabra revelada es la base de nuestra fe. Si no le creemos, no le creemos a Dios. Esto es muy claro. Cuando Jehová nos revela su palabra, tenemos la opción de confiarle y entrar en el pacto, o no confiar y estar fuera del pacto. La fe viene por el oír, como dice Romanos 10:17. La fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Por eso nuestra tarea es oír la palabra y responderle como respondió Abraham. Creó Abraham a Dios y eso le fue contado por justicia. Entonces, esto es lo que Dios le dijo. Esto es justo en mis ojos. Te lo tomo como justicia. Que Jehová los bendiga. Próximo domingo estudiaremos qué es justicia, cómo no se obtiene la justicia, tipos de justicia, cómo la podemos adquirir para nosotros, y seguimos estudiando el pacto con Abraham en Génesis capítulo 15. Dios los bendiga. Shalom.